Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su espacio de ciencia, UJAT Conciencia, transmitido por Radio UJAT 96.1 de FM y también por plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Qué gusto que puedan estar con nosotros, y es que estamos muy contentos de poderles compartir lo que se está haciendo en materia científica y de divulgación científica y tecnológica. Hablando de esto, estamos colaborando desde la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, aquí en 27 de febrero, en el centro de Villahermosa, Tabasco, y también estamos transmitiendo, como les mencionaba, desde Radio UJAT en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. Y nuestras siglas ahora son XHCPEKFM. Y UJAT Conciencia, como saben, es una producción original de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es realizado por la CIPIP y realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Spotify, también ahí están, nos pueden encontrar como Ciencia y Tecnología UJAT. Y en esta ocasión, fíjense que vamos a tener un programa mega especial porque nos acercamos con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco para impulsar los proyectos que participaron en el concurso de productos de comunicación de la ciencia para las comunidades. Y más en específico tendremos a los ganadores del segundo y tercer lugar. Así que antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a escuchar esta cápsula y ahorita regresamos. ¿La ciencia ha prometido la felicidad? No lo creo. Ha prometido la verdad, y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Émile Zola. Ahora sí, amigos, estamos de vuelta en UJAT Conciencia, un servidor Adrián de Dios, y ahora sí les presento a nuestros invitados, que fueron los ganadores del segundo lugar en el concurso de productos de comunicación de la ciencia para las comunidades. Ya son amigos de casa y por ello nos llena de muchísimo gusto que estén con nosotros el doctor Rafael Ávila Flores y la doctora Alba Zulema Rodas Martínez, ambos profesores de nuestra DACBIOL UJAT. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal, Adrián? Mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ya es de casa, doctora. Usted nos acompaña. Qué bueno, qué padre. Pues muchas gracias. Ojalá, ¿verdad? Me instalo con ustedes. Gracias, hola, de ¿qué verdad. tal? También, pues, muy contento y muy agradecido de la invitación. Pues muchísimas gracias y nuevamente felicidades, porque es un trabajo muy importante el que ustedes hacen, y que también tengan ese reconocimiento es bastante necesario para que más personas conozcan sobre estos proyectos. Hablando del reconocimiento, les voy a platicar la trayectoria de nuestros invitados. Iniciamos con la trayectoria del doctor Rafa Ávila, quien egresó en el año 2000 de la licenciatura en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2003 obtuvo el grado de maestro en Ciencias por la Universidad de York, esto en Toronto, Canadá. Y en 2009 el grado de doctor en Filosofía con especialidad en Ecología por la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM y una estancia de investigación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la misma casa de estudios. Desde agosto de 2012 es profesor investigador de tiempo completo en la DACBIOL UJAT. También pertenece desde el 2011 al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Además, ha publicado diversos trabajos científicos, incluyendo artículos en revistas internacionales, arbitradas y contribuciones en libros editados. También es editor asociado de las revistas Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, ERA y TERIA. Está interesado en analizar las respuestas individuales y poblacionales de los mamíferos a los procesos de antropización del paisaje, así como las interacciones mamífero-humano en contextos urbanos y rurales. Sus líneas de investigación actuales incluyen
el estudio de diversos aspectos fisiológicos, conductuales y poblacionales de los murciélagos hematófagos, especialmente Desmodus rotundus, en paisajes ganaderos del estado de Tabasco, y el estudio de las interacciones de los murciélagos, en particular Molossus rufus y otros mamíferos con los seres humanos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. También cabe mencionar que sus investigaciones pretenden contribuir en el largo plazo a diseñar estrategias menos invasivas para el control de la rabia bovina y a encontrar maneras más armoniosas de relacionarnos con los murciélagos en ambientes urbanos. Muy interesante, ya hemos platicado sobre proyectos, también sobre el COVID tuvimos un programa muy interesante. Y ahora, pues ya la doctora Alba Rodas también nos acompañó hace un tiempito hablando de otra especie incomprendida, que son los tlacuaches, ¿no? Así es. Y voy a platicarles la trayectoria. Es egresada de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM y posteriormente de la maestría en Ciencias en la misma institución. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias con especialidad en Fisiología en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, esto en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Laboró como profesora de asignatura para el Departamento de Etología y Fauna Silvestre en la Facultad de MBZ de la UNAM de 2003 a 2015. De febrero de 2005 a marzo de 2006 laboró en la Dirección de Bioética, Investigación y Conservación de la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México. Y desde el 2016 es profesora e investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuenta con perfil deseable PRODEP. También sus investigaciones han abordado aspectos sobre fisiología reproductiva, monitoreo hormonal y hematología en los 3 primates nativos de México y en los marsupiales del trópico mexicano. Está interesada en analizar las respuestas fisiológicas de los mamíferos silvestres a los distintos retos que enfrentan en su entorno y sus interacciones con el ser humano. Asimismo, sus investigaciones se desarrollan en colaboración con otros investigadores de la UNAM, CIMBESTAB, de la Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Veracruzana. Así que pues muchas gracias, doctores, por estar con nosotros. Nuevamente felicitarles por este segundo lugar de la convocatoria de productos de comunicación de la ciencia para las comunidades. Y ahora sí, vamos a pues empezar a platicar sobre este proyecto que es muy interesante, ¿no? Es muy bueno conocer que hicieron una historieta de este producto y pues platíquenos de este proyecto, doctores. Muchas Gracias. Bueno, no es propiamente una historieta, es en realidad una antología de cuentos, cuentos para niños dirigidos a niños menores de 12 años, niños de primaria, como, bueno, tampoco tan pequeñitos, digamos como de cuarto a sexto, incluso niños de secundaria podrían ser también. Es una antología que recoge un poco de la creatividad de estudiantes de la UJAT, egresados de la UJAT, varios, bueno, son 2 estudiantes, Lucio Pérez y Yael Valdés Ruiz. Yael escribe 3 cuentos, Lucio escribe 2, ambos tienen experiencia haciendo investigación con murciélagos, y Yael, bueno, particularmente tiene experiencia haciendo ya también actividades de divulgación. Entonces, este es el producto principalmente de su trabajo. Aquí, pues, unimos esfuerzos, ¿no? Porque, digamos, nosotros identificamos la necesidad, bueno, igual me voy a adelantar un poquito. Identificamos la necesidad de hacer este tipo de actividades en una región ganadera de Tacotalpa, Tabasco, que es donde hemos estado haciendo investigaciones desde el 2014 aproximadamente, 2015. Y nos dimos cuenta que en estas comunidades pues existe mucha desinformación sobre los murciélagos. Predominan, diría yo, actitudes negativas hacia ellos o algunas ideas que están a lo mejor exageradas, ¿no? Como por ejemplo darle demasiada importancia a la parte de las enfermedades cuando, pues bueno, hay, digamos, toda la parte positiva de los murciélagos como que la gente pues no la considera, ¿no? Claro. Bueno, ahorita podemos ahondar más respecto a esto, pero básicamente es eso, ¿no? Conjuntamos ambas cosas. La experiencia, la identificación de esta necesidad y pues las habilidades, creatividad de los alumnos para poder llevar a cabo esto y bueno, ya con nuestro equipo actual de estudiantes de servicio social, práctica profesional, tesistas, pues ya ejecutamos los talleres en los que dimos a conocer
estos cuentos, Ujú. particularmente uno de los cuentos, ¿no? En forma de cuentacuentos, igual ahorita él va a platicar, y nada más, uno de los ilustradores, son dos, también es egresado de la división, también fue tesista de nosotros. Igual, si hay chance, platico un poquito más adelante de un trabajo muy interesante que hizo de tesis, Ajá. que también nos dio muchas de las ideas, ¿no? Bueno, ese es para empezar. Para empezar y agarrando vuelo, ¿no? Así es. Pues bueno, sí, igual nada más integrarme a lo que acaba de comentar Rafa, en el sentido de que gracias por la invitación. Finalmente, Rafa y yo representamos a un grupo de trabajo que está atrás de este proyecto. Entonces, pues en realidad son prioritariamente biólogos que justamente reúnen estos talentos, ¿no? La parte científica, pero también la parte artística. Entonces, ahí unimos esfuerzos y el resultado es esta antología de 5 historias. La verdad, pues creemos que los chicos tienen realmente gusto, ¿no? Y lo transmiten a través de las historias. Entonces, esperamos que esta antología, ojalá, ¿no? Se pueda compartir más allá de estos 3 talleres que ya se ejecutaron y que haya otras personas interesadas en leer las historias, la verdad. Ojalá. ¿Cuántos cuentos son los que compilaron aquí? Están promoviendo uno, pero ¿cuántos compilaron? Sí, son 5 historias en total. En el taller, digamos que se narró uno de esos cuentos, porque bueno, era complicado tomarnos mucho espacio con los niños en los tiempos en los que están estudiando. Pero bueno, la antología reúne 5 historias diferentes, todas ellas sobre murciélagos en diferentes contextos. Puede ser en el campo, pero también hay un cuento que está planteado en la ciudad. Entonces, estos murciélagos que como lo mencionaron en la semblanza de Rafa, que están en la ciudad de Villahermosa, entonces pues son también nuestros vecinos alados, ¿no? En este caso. Sí. Es muy bonito hacer esta parte porque es divulgación científica, ¿no? ¿Cómo hacen la narrativa los estudiantes también para plasmar y hacer un cuento que sea agradable y atractivo para los niños, ¿no? Bueno, yo creo que Alba está de acuerdo conmigo. Creo que el punto de partida fue el querer dar a conocer algún aspecto de los murciélagos, algún aspecto ya estudiado, digamos, ya validado por la comunidad científica. Los chicos eligieron diferentes temáticas. Igual ahorita a lo mejor Alba nos puede hablar de esto, de las temáticas, pero tratamos de aprovechar la experiencia de cada uno de ellos, sus fortalezas, para hablar de cosas que ya están estudiadas, ¿no? Y convertirlas en una historia pensada en los niños, en que les llegara a los niños. En algunos casos incluso pues hay otro tipo de mensajes, ¿no? Como la empatía, la solidaridad, no solamente de nosotros hacia los murciélagos, sino entre humanos, ¿no? Por ejemplo. Esa fue como la idea central. Entonces está basada en información científica. Pues nosotros tomamos todo el cuidado de revisar lo que se estaba diciendo. Entonces sí, hay referencias en diversos momentos a datos o información sobre cómo se comunican los murciélagos, sobre lo que comen los murciélagos, sobre cómo se orientan los murciélagos, ese tipo de cosas que, como te digo, con información respaldada científicamente, ¿no? Sí, siempre es algo muy importante, ¿no? Que eso es lo que se busque con esto, ¿no, doctor? Exacto, ese es el reto, yo creo, de la divulgación, ¿no? Sí. Transformar esa información que suele ser a lo mejor acartonada, rígida y demás, y hacerlo de una manera pues que la gente se interese. Personas que no necesariamente están familiarizadas con la parte biológica, pero que cuando se lo presentas de esta manera podrían voltear a ver la información de una manera distinta. Entonces, pues es el reto, y la verdad es que los chicos son muy talentosos, de verdad, esta es una suerte que hayan profesionistas que además de conocer obviamente de su ciencia, de su área de trabajo, también reúnen estos talentos. Entonces, pues la parte de la escritura fueron, ya lo comentó Rafa, 2 de los chicos, y pues también el dibujo, ¿no? Es la otra parte. Ahora que estábamos en los talleres, pues se iba narrando esto con un cuentacuentos, o sea, se iba contando la historia, pero justamente se ponía en una diapositiva, es una imagen, digamos, en el fondo se proyectaran escenas, ¿no? Entonces, pues es la combinación, ¿no? Del oído, de la vista, y eso, bueno, queremos, ojalá que haya tenido ahí impacto en los niños, ojalá. Algo muy interesante es, pues, cómo es el proceso de este producto, ¿no? Es la antología de 5 cuentos, hemos platicado de ello, y pues platíquenos cómo fue el trabajar con los estudiantes, ustedes mismos, para lograr este bonito trabajo. Gracias. Pues, no sé si quieres comenzar hablando del proceso, de cómo se fue gestando el
Muy bien, bueno, pues en realidad les compartimos un poquito aquí de los retos, ¿no? A los que nos enfrentamos como docentes e investigadores. Pues justamente tenemos esa responsabilidad, una carga de clases, pero también hacer pues proyectos diversos en el área científica. Cuando tenemos ya más o menos unos 8 años trabajando en la región, ¿no? Entonces, ya visitamos algunas de estas comunidades y ya surgían esas inquietudes. Cuando se publica esta convocatoria para acercarnos a las comunidades sin internet, como que hicimos ahí el clic, dijimos, esta es nuestra oportunidad, ¿no? De realmente llegar nuevamente a estas comunidades, pero pues con algo diferente. No buscamos ahora a los murciélagos directamente, sino a las personas que son sus vecinos. Y pues bueno, en ese momento había ya experiencia de algunas historias, un par de cuentos que ya especialmente Lucio, si no me equivoco, uno Yael, que habían trabajado antes, y por algunas actividades que ya veníamos realizando en el laboratorio, porque bueno, esto nos ha interesado desde hace tiempo, ¿no? Tratar de acercarnos a las personas con nuestro trabajo. Decidimos pues incorporarnos a esta meta. Y igualmente empezamos a platicar con José, que es el artista, digamos, de los dibujos, y se participó con 2 cuentos ya terminados y la portada, digamos, de la antología. Teníamos pendientes entonces otros, nosotros nos comprometimos para 5 cuentos. Así que al mismo tiempo que estábamos resolviendo esto, íbamos a campo, damos clases y demás. Cuando sale el resultado, pues obviamente todo el equipo estábamos muy contentos. Pero, por supuesto que fue todo así de, ok. Y además, bueno, los tiempos fueron como muy justos, ¿no? O sea, te dan el resultado y queda casi que, no sé, no recuerdo exactamente. A medio semestre las horas. Menos de un mes teníamos para, completar ahora sí lo que habíamos ofrecido y empezar a ejecutarlo. Entonces, bueno, esa fue realmente una locura divertida. Por suerte nos gusta nuestro trabajo. Como si no le gustara, ¿no? Esa es la ventaja. Yo creo que nos gusta lo que hacemos, porque si no, realmente no se queríamos. Bueno, sí, fue un reto especial. Yo pienso especialmente en la creatividad de los chicos, que no es algo que surja así de la nada, ¿no? Entonces tuvieron que trabajar a contrarreloj para armar, pues básicamente un par de cuentos, como uno Yael y uno Lucio, de la nada, de cero, ¿no? Tenían algunas ideas, pero bueno, fue muy poco tiempo. Igualmente, José Hernández Valencia, nuestro alumno ilustrador, también así, él tenía otro proyecto por ahí que sigue pendiente y lo pospuso un poco para trabajar en esto, ¿no? Entonces sí fue bastante estresante, pero bueno, al final pues logramos concretarlo. Igual la organización de los talleres ya para ejecutarlos también fue complicada, porque se acercaban final de semestre, entrega de calificaciones, evaluaciones, vacaciones, etcétera. Entonces hay una salida de campo que teníamos encima. Fue complejo. De hecho, se canceló una salida de campo por cuestiones climáticas. Y bueno, tuvimos bastante suerte para poder ajustar los tiempos. De hecho, rápidamente voy a comentar un asunto que está un poco fuera de esto, pero recientemente, esta semana, hubo problemas fuertes de seguridad en esta región. Intentamos ir a campo el jueves pasado y no pudimos quedarnos por cuestiones de seguridad. No voy a entrar en detalles, la gente podrá investigar por ahí, pero hubo problemas en una de las localidades fuertes y tuvimos que revisarlos. Entonces, por poco y no logramos sacar esto, porque fue justamente a finales de diciembre cuando se comenzaron a dar este tipo de problemas. Bueno, lo comento porque a lo mejor la gente no se imagina, no piensa como en el tipo de situaciones que pueden complicar el trabajo, bueno, de un biólogo que hace trabajo de campo, o de un divulgador que va a campo, o de cualquier profesionista que va a alguna región rural. Pues pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, tristemente, nuestro país está en esta escalada que de pronto ataca ciertas regiones. Bueno, eso fue posterior. Eso es algo que probablemente deja en pausa nuestras actividades en la zona. Un poco anticipándonos a lo mejor alguna otra pregunta, pues no sabemos a ciencia cierta si vamos a poder seguir trabajando ahí por esta situación, ¿no? Depende de qué tanto se prolongue el problema de seguridad, será eso, ¿no?
Bueno, hasta aquí lo dejo, no sé si quieres comentar como de lo que... Se podría replicar en otros lados este trabajo, tal vez, ¿no? No precisamente. Ojalá, Sí. sí, ojalá que sí, pero bueno, al final de cuentas tenemos ya un vínculo con esa zona, ¿no? Sí. Conocemos a las personas, nos han hecho el favor de recibirnos por los proyectos de investigación y ahora que convivimos con ellos de manera un poco más personal gracias a esta oportunidad que nos dio la convocatoria, por supuesto estamos como también sensibles, ¿no? A pensar en su seguridad. Creo que eso es lo que nos pasa. Después de convivir con los niños, con sus profesores, profesoras, vemos todos los esfuerzos que hacen para desarrollarse y bueno, saber que pueden estar en algún tipo de riesgo, obviamente nos afecta, ¿no? Digo, claro, a la distancia, pero pues nos gustaría poder hacer algo más. Ojalá que sí, que la situación cambie, que mejore, que podamos seguir yendo a trabajar allá, pero igualmente nos gustaría mucho acercarnos a otras comunidades para tener esta oportunidad y aprender, ¿no? Porque la verdad nosotros también aprendemos mucho de este intercambio. Además de la lectura de los cuentos, llevamos material biológico, excelente. Llevamos cráneos, llevamos algunos animales en taxidermia para que los conozcan. Entonces es como la otra parte, ¿no? De eso. Los chicos cuando ven el material y ven, por ejemplo, un cráneo de murciélago, pero esto es así, ¿no? O sea, este es el tamaño real, o sea, puede ser, es que es increíble, ¿no? Ya sí. Cuando ves las cosas desde otro ángulo. Entonces, por supuesto, ahí pues es una excelente experiencia para nosotros. Ojalá que haya más oportunidades en el futuro para seguir con estos talleres y este tipo de proyectos. Sí, algo también interesante es ver cómo las personas, las comunidades nos decían, con mucho gusto, los han recibido, ¿no? Sí. Fue un reto poder llegar con ellos porque traen sus costumbres, la cultura precisamente de que actitudes nos mencionabas al inicio, Rafa. ¿Cómo fue realmente ese proceso para que los dejaran entrar pues a su privacidad? Pues como tú dices, fue un proceso que yo creo que ha tomado todo el tiempo que llevamos ahí trabajando, haciendo investigación. De hecho, ganarnos la confianza de la gente fue un poco complicado, justo por la historia que tienen de inseguridad, ¿no? Entonces, obviamente, pues no confían en cualquier persona. Ya el llevar ahí 7, 8 años en la zona ya nos ha facilitado esto, ¿no? Aún así, no deja de ser complicado, ¿no? Y ahorita no sé cómo nos vayan a recibir en los próximos, en las próximas semanas. Bueno, pues sí, básicamente fue un proceso. Sí. Regresemos entonces a la antología y platíquenos cuáles son los títulos, más o menos, un pequeño acercamiento para que se vayan enamorando los que nos están viendo o escuchando y pues también dónde vamos a poder conseguirlos, si tenemos acceso. Muy bien. Bueno, la verdad es que vamos a contarles aquí directamente de la antología. ¿Tú quieres platicar? Pues si quieres muy brevemente. Son 5 cuentos. El primero, que se llama El último día de un murciélago vampiro, habla sobre... Híjole, es una historia un poco trágica, triste, y que habla un poco de los retos que enfrentan los murciélagos hematófagos, ¿no? Ajá. Retos por su propia naturaleza, pero especialmente retos ocasionados por las actitudes de los seres humanos, ¿no? De eso va el primero. El segundo, que se llama Camazots, es una historia de ficción que retoma algunas de las, digamos, de las leyendas prehispánicas que existen sobre el papel de los murciélagos, digamos, su vínculo con el inframundo. Uh-huh. Y entonces habla sobre un murciélago que llega de visita durante el Día de Muertos, ¿no? No voy a ahondar más, pero esa es nada más en general la idea. Moluipecu es una historia urbana de un murciélago que se encuentra con otra especie que también tiene una mala reputación, que es un pájaro estaca, y ambos comparten sus experiencias, y bueno, al final... Van volando como amigos, ¿no? Claro, casi, pero digamos que se ayuda, ¿no? Y sí, pues tiene un final bonito, feliz. OMU, Organización Mundial de Murciélagos, es el cuarto cuento, y esa es una también, obviamente, una ficción de qué ocurriría, hipotéticamente, si se pudieran juntar murciélagos de todo el mundo en una reunión y hablar de sus problemas, de todo lo que los humanos les estamos ocasionando. En el ¿no? multiverso de ellos, sí, claro, sí, puede pasar. Exacto. Entonces, bueno, eso está bonito porque habla mucho de los servicios ambientales de los murciélagos. Uh-huh. Y el último, Cantos, Llantos y Obstáculos, habla de un murciélago de la ciudad,
y bueno, un poco de su historia, de su relación con su mamá, tiene que ver mucho con la comunicación de los murciélagos, la manera en que utilizan su sentido de la ecolocalización. Ese es como el centro, el eje de la historia. Pues un poco de todo, ¿no? Sí. Encontrar a la gente. Bueno, al presentar, ¿cuál fue el que presentaron en los...? El que presentamos fue el último día de un murciélago vampiro, el primero, justo por el contexto ganadero de la región, perfecto. ¿no? Y bueno, nada más quisiera decir que quizás ahorita es un buen momento para hablar de los murciélagos hematófagos, bueno, no sé si la gente habrá escuchado por ahí el caso de lamentable de 3 niños que supuestamente fueron atacados por un murciélago hematófago, o por varios, es lo que dicen. Y justo, ¿no? Bueno, vemos un segmento de biólogos, de murciélagólogos, que no creemos que haya, o no podemos asegurar que haya sido un grupo de murciélagos los que atacaron a esos niños en Oaxaca, ¿no? 2 de ellos lamentablemente fallecieron, ¿no? Entonces, aquí creemos que puesto que no nada más la vida de nuestros animales, de nuestro ganado está de por medio, sino también en algunas situaciones muy específicas, incluso la vida humana, pero también la vida de los murciélagos. Nos sentimos como comprometidos a aportar en la resolución de este conflicto, ¿no? Sí, entonces, claro. creemos que cabe muy bien este cuento en particular en este contexto, ¿no? ¿De qué manera impactó lamentablemente esta situación? ¿Ha repercutido de lo que se ha logrado en el rescate y el cuidado de los murciélagos? ¿Ha repercutido mucho? Sí, bueno, fíjate, creemos que en realidad sí, desafortunadamente, mira, de por sí los murciélagos no son, digamos, un grupo de especies carismáticas que la gente desee tener cerca, ¿no? Normalmente es lo contrario, se les generan temor, desconfianza, a lo mejor por la morfología, para algunas personas los describen como algo desagradable, ¿no? Cuando uno ya está cerca de ellos, convives y conoces un poquito más como de su vida, ¿no? Pues te termina hasta gustando, ¿no? Y encuentras que en esas estructuras, digamos, de los rostros que pueden ser raras, pues hay una hermosura para nosotros. Sí. En realidad terminas como admirándolos. Y para mucha gente. Entonces, siempre ha sido como, bueno, creo que es lo más general, que hay más rechazo. Entonces, luego viene COVID y entonces en esta epidemia tan terrible que hemos vivido con todas las consecuencias, pues también se menciona a los murciélagos como algo asociado a esta epidemia. Entonces, ahora pues todavía otro tachecito, ¿no? Y bueno, y en México, lamentablemente lo que acaba de decir Rafa, estamos realmente muy consternados por esta situación. No había brotes de rabia humana en México desde hacía ya muchos años y estamos como contentos. Así que es un evento muy importante, digamos, en el sentido de la salud pública, pues también la salud veterinaria, pero también de pues analizar qué es lo que está pasando en estas comunidades, cómo es posible que algún animal, cualquiera que haya sido, pues haya afectado, ¿no?, la salud de estos niños. Entonces, pues sí, realmente es algo importante. Pero cuando los medios de comunicación dan a conocer de que, bueno, al menos no sabemos si directamente, pero sí hay murciélagos hematófagos involucrados de acuerdo a los análisis que se han obtenido. Lo que no sabemos si es ellos directamente o de otra manera. Pero bueno, los murciélagos están presentes nuevamente en esta situación negativa. Esto, en lugar de digamos, generar confianza, termina sumando desconfianza. Claro. Y pues sí, la gente se entiende, ¿no? El temor de poder ser afectados por estas especies, pues entonces es quemar sus refugios, matar a los animales que te encuentres. Y bueno, pues la verdad es que de los murciélagos que podemos tener a lo mejor más temor en este sentido de ser agredidos, pues son muy poquitos, ¿no? O sea, de la gran riqueza de murciélagos, la verdad es que no son animales de entrada que nos vayan a buscar igualmente para agredirnos o para alimentarse de nosotros. Los murciélagos están haciendo su vida. Cuando hacen su vida nos benefician, la mayoría de ellos, y eso es lo que no asociamos, ¿no?, generalmente. Entonces sí, lamentablemente creemos que esta situación puede sumar desconfianza para este grupo de animales. Pues esperamos, ¿no?, que esta antología pueda también sumarse al promover los beneficios que dan los murciélagos y pues algo más que quieras agregar, Rafa, antes ya que nos despidamos, se fue volando el programa. No, pues creo que justamente este contexto de
la imagen más bien que afectó la imagen de los murciélagos en esta etapa. Creo que eso es lo que más ahorita en lo personal me está moviendo a tratar de hacer algo, ¿no? Y creo que, bueno, me atrevo también a decir que ALBA como grupo nos está moviendo a tratar de contribuir a cambiar las cosas. Una cosa rápida, aprender de los murciélagos nos ayuda a identificar las causas de estos conflictos, y es lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio, conocerlos para poder tomar medidas, ¿no? Sí, claro. Entonces para allá vamos. Excelente. ¿Algo más? No, muchas gracias igualmente por la invitación. Gracias a los chicos, no nos acompañaron en esta ocasión, pero esto es un equipo, ¿no? Además, justamente venimos representando a varias personas que nos sumamos en este proyecto y bueno, pues nuevamente agradecerles. Gracias. No, a Yael la vamos a ver luego también. Especialmente Lucio, Yael y José Hernández. Y bueno, y todos los chicos que nos apoyaron logísticamente. Bastantes, ¿no? Y pues también agradecer a las personas que han ido confiando a ustedes, ¿no? Bueno, y a la gente de los lugares, no fuimos claros en eso, pero sí me gustaría también agradecer a la gente de las localidades que nos dio la autorización y nos permitió acceder a las escuelas, ¿no? Para poder interactuar con los niños. Sí, ahí es el mejor lugar, ¿no? Y el mejor momento en sus vidas, para que puedan generar una conciencia, ¿no? Que evite hacerles daño a las especies, ¿no? Bueno, pues, saludos a Juana, Jicotencatl y Raya Zaragoza, y gracias. Y a sus profesores, muy amables todos, de verdad, gracias. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo, aquí estuvo el doctor Rafa Ávila y la doctora Alba Rodas de la DACVIOL UJAT, quienes fueron ganadores del segundo lugar de esta convocatoria de productos de comunicación de la ciencia para las comunidades. Doctores, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Con gusto, gracias. Continuamos, amigos. Chispas científicas. Escuela Carbono Neutro, línea base de la División Académica de Ciencias Biológicas. La presente obra compila los trabajos de línea base realizados para la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT como compromiso de neutralidad y que generaron el diagnóstico que se guarda respecto a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono actuales y su relación con los diferentes aspectos de las actividades que tienen lugar en la zona, gracias a los cuales se pudieron establecer diversos objetivos y estrategias en apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, bajo los principios de sustentabilidad. Por ello, con la participación de profesores, investigadores y alumnos, se ha generado este documento que es a la vez un informe científico y un compromiso para tomar acciones hacia una universidad más sustentable. Los autores son Rosa Marta Padrón López, Lilia María Gama Campillo, Gabriel Núñez Nogueira y Fernando Rodríguez Quevedo. Rosa Marta Padrón López es bióloga y maestra en ciencias ambientales por la UJAT. Su línea de investigación es la microbiología acuática. Ha participado y colaborado en diversos proyectos de investigación sobre calidad microbiológica en aguas, bivaldos, peces y humedales artificiales. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Microbiología en el Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de Recursos Tropicales, CICART, en la DACVIOL UJAT. Lilia María Gama Campillo es bióloga por la UNAM y cuenta con doctorado en ciencias por la Universidad de California, Estados Unidos. Sus áreas de estudio son la ecología del paisaje asociado a la vulnerabilidad al cambio climático y la dinámica costera, entre otras. Participa activamente en encuentros académicos a nivel regional, nacional e internacional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es profesora e investigadora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global en el CICART. Gabriel Núñez Nogueira es biólogo por la UNAM y doctor en investigaciones biológicas por la Universidad de Londres, Inglaterra. Miembro del Colegio de Biólogos de México, la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Norteamérica, la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, entre otras. Forma parte del SNI del CONACYT. Asesora en temas con la contaminación de plaguicidas, hidrocarburos, metales y acidificación, así como de biología, ecotoxicología y monitoreo ambiental, y es profesor investigador de la DACVIOL. Y Fernando Rodríguez Quevedo es biólogo por la UJAT, es miembro del Grupo Especialista de Cocodrilos en la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Formó parte del Padrón Estatal de Investigadores,
así como del Sistema Estatal de Investigadores en el CECITET. Es instructora en cursos y talleres respecto a la búsqueda de fuentes de información, la creación de documentos académicos y las normas de citación bibliográfica, así como la divulgación de la ciencia. Y es técnico académico, editor ejecutivo y gestor de Cujulcap, revista de divulgación de la DACBIOL. Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.hed.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIV. Amigos, continuamos en UJAT Conciencia. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio UJAT y en Ciencia y Tecnología UJAT. Y ahora seguimos platicando más sobre estos proyectos que realizaron muchos divulgadores científicos del Estado para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco en esta convocatoria de productos de comunicación de la ciencia para las comunidades. Y en esta ocasión nos acompañan el licenciado David Fernando Mirabal León y Kevin Humberto García Rosales, quienes fueron ganadores del tercer lugar con la historieta Tercera Llamada. Pues bienvenidos y muchísimas felicidades. Pues, Máster, ya era hora, ya era justo. Nos toca estar de este lado ahorita. Muchas gracias, Adrián. Pues, sí. Kevin también. Sí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por este momento en la línea del universo que nos Exactamente, sí. Agradecido igual de estar aquí hablando de este trabajo, que fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Así es, muy bonita y muy cansada, ¿no? También. Sí, claro. Sí. Hay que decir las dos vertientes, ¿no? Los dos lados. Sí, ya ahorita con esa libertad que tenemos, ya también hay que ser ahí justos, ¿no? Sí. Una chamba muy pesada, pero muy bonita y muy gratificante. Y antes de platicar, les voy a contar la trayectoria de David Mirabal, quien es licenciado en Comunicación por la UJAT, especialista en publicidad por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y egresado de la maestría en Arte, Cultura y Educación por el CIPAC. Productor gráfico y audiovisual con 14 años de experiencia en comunicación digital, postproducción y animación 2D. Ha trabajado para agencias de publicidad, medios de comunicación e instituciones educativas. En el ámbito académico ha impartido cursos de diseño, animación y postproducción de video. Desde 2015 es docente de la UAC Campus Tabasco en el programa Ingeniería en Diseño de Comunicación Digital. También es docente de nivel posgrado en CIPAC y en la UMAE. En 2019 fue jurado de PECDA Tabasco en la categoría de medios audiovisuales. En el 2022 fue asesor del proyecto 2020 cortometraje ganador de medalla de plata en el concurso internacional Infomatrix World Finals 2022. Es creador del proyecto de divulgación de la ciencia Tercera Llamada, Cambiar el rumbo o desaparecer. Y es organizador del concurso anual de videos Videosfera de la UAC Campus Tabasco. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de la UJAT y productor freelancer en áreas creativas, gráficas y audiovisuales. Todo un máster de la comunicación tabasqueña. No se lo cree, pero lo decimos constantemente y eso está bastante bueno. Y realmente, pues es un gusto que ahora pueda platicarnos de algo que desde siempre ha estado presente en ti, que es la divulgación, mi estimado, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Realmente desde hace unos 10 años que entré a la UJAT. Anteriormente estaba más en cuestiones comerciales, pero aquí descubrí otro mundo, ¿no? Que cómo se puede utilizar la creatividad para cuestiones académicas, para divulgación de la ciencia y del arte también, ¿no? Entonces claro. Sí. Excelente. Y ahora con Kevin Humberto García Rosales, el dibujo siempre lo ha acompañado. Desde niño ha sido su escape, aunque también lo ha metido en problemas. Encuentra en la ilustración el medio ideal para decir lo que piensa, contar historias y conectar con la gente. Toma inspiración visual de los estilos modernos de artistas como Charles Dalmau, Gastón Pacheco o LD, de estudios de animación como Ghibli, Pixar o Cartoon Networks. Ha tomado influencias conceptuales para el desarrollo de las historias y trasfondo de los personajes que ilustra. Estudió en la licenciatura en comunicación en la UJAT y en 2022 ilustró la portada del libro Relatos Salvajes del escritor Fernando Abreu. En ese mismo año participó junto al diseñador David Mirabal en un concurso realizado por el CECITET, siendo premiados con el tercer lugar para realizar el cómic Tercera Llamada, el cual ilustró. Pues nuestro ilustrador estrella también aquí nos acompaña
Y pues también has estado haciendo varias cositas, mi estimado, ¿verdad? Sí. Obviamente en cuanto a ilustración no solo me he dedicado a esto. Yo soy comunicólogo, yo estudié comunicación, pero mi llamado ha sido siempre hacia el diseño gráfico, la animación también. Justamente por esos intereses conocí a Mirabal, porque yo veía los videos que se hacían en comunicación para promover y eran una cosa increíble, la verdad, como yo decía, ¿cómo pueden hacer eso aquí? Y yo quería hacer eso, entonces ahí me fui involucrando y lo terminé conociendo. Y sí, me he dedicado sobre todo al diseño, a la animación, producción de video y sobre todo ilustración. Sí, increíble, vaya producto que realizaron. Muchas felicidades nuevamente por este tercer lugar. Y pues platíquenos cómo logran congeniar ideas para lograr ese gran producto. Tercera llamada pues surgió como historia, como cuento, pues obviamente en el 2020, justo en la etapa más, podríamos decirle, más recalcitrante de la pandemia, cuando pues se hicieron notorias muchas cuestiones, pues podríamos decirles negativas del ser humano en cuanto a la manera en la que abordábamos la pandemia, ¿no? De entrada, todo como sentimiento de defensa, pero que de una otra manera también se tradujo a odio, a culpa, ¿no? Por ejemplo, a culpar a China, ¿no? A un país por ser, porque de allá ha nacido el virus, cuando realmente pues el virus nos pudo haber tocado a cualquier país, ¿no? Lo mismo, hace un momento hablaba Rafa, ¿no? De la parte de los murciélagos, lo mismo, ¿no? Culpar a una especie, posteriormente al pangolín, cuando pues en realidad es el ser humano quien invade los hábitats, los espacios de esas especies y quienes no deberíamos hacer eso, ¿no? Y sobre todo también culparlo hipócritamente porque pues en muchas regiones del mundo pues se hace prácticamente lo mismo, ¿no? Y sin fin de cuestiones, el ataque que hubo al personal de salud, la politización que se hizo de la pandemia, ¿no? Que se usó de manera política, la parte que tenía que ver, por ejemplo, con que muchas personas pues no llevaron las cuestiones básicas, las normas básicas de salud, y eso de otra manera afectaba a terceros, ¿no? Hubo mucho pensamiento individualista cuando estábamos enfrentando un reto que evidentemente era colectivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de todas esas situaciones, peor aún sin saber que vendría una guerra un año después, ¿no? Pero bueno, suena todo como un escenario así distópico, ¿no? Pero era la realidad desafortunada. Y eso me llevó un poco a pensar que el virus no era el problema, ¿sí? Tampoco tratando de reivindicar el papel, porque por supuesto que no, por el número de vidas que se perdieron, pero sí a lo mejor el que esta historia reflejara una especie de crítica al mismo ser humano, ¿no? Entonces, primero, con un amigo también que quiero mencionarlo, Gabriel Morales, él me ayudó en ese momento. Él trabajaba en la Secretaría de Salud y él tenía muchos datos de la pandemia, ¿no? Entonces él me aportó mucho, me aportó información, ideas. Y primero hicimos un cuento pensando que iba a ser un guión de cortometraje. Íbamos a hacer un cortometraje animado, ¿no? Y cuando ya tenía el guión, pues yo contacto a Kevin, como él lo dijo, igualmente, él es muy modesto, ¿no? Pero él es desde mi punto de vista, es un gran profesional, una persona con mucho talento. Y pues yo pensé en él para que ilustrara la animación. Uh-huh. Y como él hace animación, sabía cómo requeríamos los gráficos, ¿no? La animación la iba a hacer yo. Entonces empezamos a trabajar primero en un cortometraje animado. Y sobre eso íbamos, ¿no? Trabajando por completo. Pero bueno, las cosas se complicaron un poco, ¿no? Y ya íbamos un poco lento, por así decirlo. Pero ya él tenía un storyboard de la historia. Entonces llega este concurso. Y de repente un día tomamos un café y empezamos a platicar y decimos, bueno, y si mejor lo llevamos, al final de cuentas lo que nos interesa es el mensaje, pues vamos a materializarlo, ¿no? Y concursamos y pues bueno, tuvimos a bien ganar ese tercer lugar, que nos fue el impulso para desarrollar esto, ¿no? Qué padrísimo. Sí. Llega a ti esta noticia, ¿habías trabajado algo sobre ciencia anteriormente o solo cuestiones artísticas? ¿Cómo fue ese meterte en este proyecto, mi estimado Kevin? Ok, sobre ciencia no, la verdad. Todo lo que yo he trabajado en cuanto a diseño y ilustración específicamente ha sido de mí. Ha sido propio, ha sido o cosas para otras personas, pero más que nada personal, ¿no? Sin querer comunicar algo científico, sin querer comunicar algo que tenga un propósito más allá que expresar lo que siento o lo que pienso, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, justamente
cuando me llegó esta historia y que planteamos hacer el cortometraje animado, pues fue difícil en ese momento porque hacer un corto animado pues es muy trabajoso. Lleva mucho tiempo, lleva muchas personas y nada más entre dos, pues muy difícil íbamos a poder sacar. Sí, fuimos muy ambiciosos. Nos emocionamos mucho, gracias. Sí. Entonces, sí, justamente se dio la oportunidad de hacer el cómic y dijimos, ok, vamos a hacerlo como cómic. Eso ya es algo más sencillo que sigue siendo muy difícil porque el proceso de elaborar un cómic, que yo no tenía mucha experiencia en cuanto a cómic, sí en cuanto a ilustración, pero fue algo nuevo para mí, entonces también tuve que aprender. Aún así, yo no tenía ninguna experiencia con comunicar ciencia, por así decirlo, ¿no? Que al final es lo que se hace aquí. Entonces, pues también fue un proceso de aprender, y más que nada yo me enfoqué a comunicar con las líneas, con el trazo, con la misma ilustración, y ahora sí que todo la carnita de lo conceptual en cuanto a la historia, pues se quedó a Mirabal. Yo digamos que solo la mastiqué y la escupí en forma de dibujos. Sí, de cierta forma, sí, así fue. Qué padrísimo. Hablas de de trazos, de líneas. Háblenos un poquito del estilo visual de esta historieta. Sí, justamente yo ya había hecho un desarrollo gráfico, una conceptualización gráfica de los personajes, del lugar, para el cortometraje. Entonces, un diseño de personajes que yo buscaba como darles ciertas características a los personajes más importantes que representaran o se conectaran como con animales, por ejemplo. En el caso del relator, que es como el antagonista, yo me había enfocado como en diseñarlo como si fuese un buitre, como si tenía la imagen del buitre presente, el concepto del buitre presente, para tratar de dotar de esas características como de alguien carroñero, alguien que busca como aprovecharse en el relator. Entonces, visualmente, pues no es un buitre, pero tiene ciertas características como la vestimenta completamente negra, los dedos que son muy puntiagudos, la cabeza igual así como la narizota. Sí. Entonces, también eso es un proceso en lo que yo también aporto mi visión de cómo yo veía que era el relator, por ejemplo, y qué características le podía yo dar para que visualmente también yo pudiese comunicar esa parte. Sí, claro. No tanto en la historia, pero sí en cómo yo sentía que se sentía el personaje. Entonces, pues así desarrollé los demás. Digo, ese fue el más importante, aparte del COVID, que pues básicamente queríamos un COVID. Y fue sencillo, pero también fue difícil al momento de realizar las expresiones. Parece un personaje sencillo porque es una bolita con los bastones, ¿no? Sí, pero el protagonista. Las coronas. Las coronas, exacto. Con las coronas, pero lo difícil pues también ahí en ese caso fue hacerlo expresivo. Y qué tan expresivo podría ser, qué expresiones debía tener, si era realmente un enemigo, si era alguien como, pues, alguien con quien tendríamos que tener empatía o cómo. Entonces, también eso fue un proceso de tratar de darle rostro a este personaje que todos tenemos en mente como un enemigo. Porque además eso es el aprendizaje cultural que tenemos, ¿no? La expresión que yo les decía, a mí me parece un poco de preocupación. ¿Es correcto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la portada de la expresión del COVID? Y ya continuamos con más cosas. Sí, yo diría que sí. Sí, yo fui el que lo... Así que yo diría que sí. Sí, tenía cierta cara de preocupación. Y creo que en general, durante toda la historieta, mantiene esa expresión o seria o de preocupación. Porque al final de cuentas, también tenía ese papel de que era el que nos traía el mensaje y que estaba preocupado por la humanidad. Por el futuro. Entonces, por el futuro. Y por eso mantiene casi siempre esa expresión de o que estaba neutral o que estaba preocupado. Sería más fácil pensar en un virus
como las promos que hacía el gobierno con estos virus animados, que siempre estaban enojados. Sí. El virusito ese rojo siempre estaba enojado, o verde, no sé qué color lo ponían. Cuando salía este de la Susana Sí, Distancia. la Susana. Ajá, toda esa promo que salía el virus enojado. Entonces es más fácil pensar en un virus o algo que nos está haciendo daño, como alguien que esté enojado y que tiene ganas de hacernos daño. Entonces aquí fue como una vuelta a eso, y realmente es un virus que es producto de la naturaleza, de donde nosotros también somos, y que pues no necesariamente somos enemigos, solo son otra forma de vida que están tratando de subsistir por sí mismos, ¿no? Sí, realmente claro. no estaba enojado, solo estaba preocupado. Es más, ni tiene ni conciencia, hasta donde sabemos, ¿no? Los virus. Es que Ajá. a final de cuentas el virus funciona como una especie de antihéroe, o sea, no quiere ser un héroe, pero lo termina siendo dentro de la historia, eso hay que aclararlo, ¿no? Y sí nos preocupó en algún momento, la primera vez que se lo platiqué a Kevin y le dije cómo iba a ser, le dije así como, ¿qué te parece, no? Porque pues no a todos les hace empatía ver al COVID, ¿no? A alguien, por ejemplo, que perdió muchas familiares, personas cercanas durante la pandemia, pues no lo verían de la misma manera, ¿no? El nombre coronavirus para ellos pues siempre va a representar algo trágico, ¿no? Entonces sí, eso era como algo muy delicado y que en principio pues sí, bueno, hasta ahora todavía me preocupa, ¿no? Porque mucha gente puede darle esa lectura y es completamente positiva, ¿no? Sin embargo, dentro de la historia, que es ficción, es docuficción, ese es el género, por así decirlo, porque es una historia alternativa, pero con datos que sí sucedieron, con cosas que sí sucedieron, pues no tiene un papel ni de héroe ni de villano, ¿no? Es alguien, como decías, que ve el actuar de la humanidad y antes de irse, consciente de que se tiene que ir, ¿no? Por eso está con esto de las vacunas, representa justo esta etapa pospandémica, que todavía no se ha ido el virus por completo, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de vacunas, sin embargo, todavía sigue, ¿no? Entonces, él antes de irse quiere decirle a la humanidad, oigan, tienen que arreglar todos esos problemas que vienen arrastrando desde hace siglos y esos que surgieron ahorita también en la pandemia, ¿no? Porque también se habla de pobreza, de desigualdad, de retos en la salud pública que se vieron ahora evidentes, ¿no? Por ejemplo, de la desinformación, que eso es otro tema que también toca, ¿no? Que justo cuando, en pleno siglo XXI, cuando pensaríamos que el ser humano está lo más comunicado posible y que vamos a utilizar el internet y la tecnología para cosas positivas, pues vimos desafortunadamente muchas cosas negativas durante la pandemia, ¿no? La infoxicación, la infodemia, todo esto, ¿no? Entonces, él antes de irse, pues quiere dar ese mensaje a la humanidad y está dentro de la premisa, ¿no? O cambian su rumbo o en un futuro van a desaparecer. Ay, qué interesante. Hablando también de esto, tuvieron que hacer recorridos a comunidades, porque era uno de los propósitos del proyecto, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo estuvo esa visita? ¿En dónde estuvieron? Sí, bueno, pues digo, cabe mencionarlo, ¿no? Justo como platicaba también la doctora Rafa y el doctor Rafa y la doctora Alba, fue un proyecto que antes de ir a las comunidades también tuvo todo un proceso, ¿no? Ya lo que platicaba Kevin, pero sí estuvimos corriendo, ¿no? Por el tiempo que tuvimos para desarrollarlo. Sin embargo, afortunadamente todo salió bien, o sea, increíblemente salimos contados los días, ¿no? Pero sí tuvimos el tiempo para poder también desarrollar esa presentación, ¿no? Que afortunadamente fue muy positiva, muy exitosa. Fuimos a 2 comunidades. La primera fue en Oaxaca, en Acajuca. Fuimos a una escuela de nombre Gregorio Torres Quintero. Es una escuela bilingüe, también hay que decirlo. Y bueno, queríamos hacer que la experiencia del cuento fuera más significativa para los niños. Entonces llevamos a un cuentista, nombre Gibran Delfín, que también le han dado muchos saludos y muy contentos con su trabajo, y él también aportó muchas ideas. O sea, ya cuando él entró y lo invité, él aportó cosas que la verdad ni Kevin ni yo habíamos pensado y que funcionaron, obviamente por su mismo expertise que ya traían en ese campo. Funcionaron muy bien, y hicieron que la historia, él hizo que los niños también participaran dentro de la historia, utilizaba un niño para que fuera el juez, el COVID pues era un globo, ¿no? Cuando hacía las evidencias de lo que la humanidad había hecho mal, las llevaba así como muestras en papel, ¿no? La verdad es que fue algo muy divertido, te lo digo así como dice Kevin, que aprendimos mucho y quedamos hasta sorprendidos porque no esperamos que esa historia, que nosotros pues nada más pensábamos como de manera narrativa y visual, que se pudiera llevar a algo más personal o interactivo. Y la verdad es que Gibran lo hizo muy bien y la respuesta fue muy buena. Fueron
un poquito más de 100 niños Ujú. de distintos grados, de segundo, cuarto y sexto, que estuvieron ahí. Y bueno, la segunda fue en Tamulté de las Sabanas, si gustas hablar. De La segunda, Tamulté. la segunda visita, en Tamulté de las Sabanas. Sí, a mí me pareció también muy sorprendente porque, como decía Mirabel, no imaginábamos eso, pues. Ujú. Realmente yo también pensaba como que vamos a llegar, le íbamos a dar el cómic y vamos a leerlo. Ahí nos Era en vemos. voz alta, ¿no? Ajá. Sí, pero fue algo muy interactivo, fue algo que también siento que fue muy significativo para los niños que estuvieron ahí presentes y que al final se crea como una conexión entre esa experiencia, que fue una experiencia, y el cómic. Entonces los niños generaron una conexión con el cómic a través de, y a lo mejor lo van a ver de otra forma, Ajá. el cómic, que si llegamos con otros niños y nada más se los damos. Y también los firmamos, ¿verdad? Que eso Sí. fueron cosas que sí, nos sí, dijo Gibran que serían igual significativas para los niños, porque también tenía esta parte de que era una presentación de un libro. Entonces involucraba a los niños como en una presentación y ya iban a poder decir que ya fuera una presentación y nosotros firmamos. Entonces también no solo les dejamos unas hojas impresas, sino un cómic firmado por sus autores. Que Excelente. fue me pareció muy significativo y muy enriquecedor también. Sí. Sí, eso fue algo muy bonito. Personalmente, yo sé que Kevin también nos volteamos a ver así como, ¿y qué pongo? Le digo, bueno, yo no sé, yo nunca Sí, he dado un rayos, autógrafo. qué Ajá. Gracias. Nunca he firmado un autógrafo, Sí. en realidad, era la primera vez, ¿no? Sí, sí, y sí. fue, creo que para él también, ¿no? Sí. Entonces, fue muy bonito porque en verdad ese amor con el que los niños te reciben, con el que aprecian lo que tú estás haciendo y lo que les llevas a ellos, es algo que no se puede medir, es algo indescriptible, solamente lo vives, ¿no? Y lo sientes. Y decía Gibran algo que a mí me pareció igual muy interesante. Él les preguntaba, ¿no? Como decía Kevin, ¿han estado en una presentación de un libro? Y pues los niños, imagínate, de una comunidad, pues, no. Entonces, a lo mejor y esa misma actividad, no solo de todo lo que le puede dejar esto, no solo le dejaba este aprendizaje sobre ecología, sobre la pandemia, sobre el humanismo, sino que también los puede incentivar en un futuro a decir, Ujú. bueno, yo quiero escribir algo. Y de hecho pasó. Sí, En sí. Tamulté había una niña, ¿no? Que igual tenía un estaba haciendo cómic, un cómic. que estaba haciendo un Ah. cómic, sí. Y hay niños igual, increíblemente, digo, los niños de Tamulté también hay que comentarlo, ellos eran parte de un taller del pintor Eleazar Valencia, que por cierto también le mandamos un gran saludo, un gran aliado en todo esto. También al maestro Antonio May, Ajá. que fue el contacto para ir a Oaxaca. Saludos, doctor. Bueno, pues ellos nos abrieron las puertas, ¿no? En el caso del pintor Eleazar, él nos ayudó, juntó a todo su grupito de niños para que fueran. Y estos niños pues ya vienen acostumbrados de diversas actividades que se realizan en ese taller, no solamente esto, obras de teatro, presentaciones musicales, danza, sin fin de cosas que la verdad es que significativamente para los niños son muy positivas, ¿no? Entonces esta fue una más de ellas. Y los niños ya traían un poco, ¿no? Así como toda esa visión sobre la historia, ¿no? Unos obviamente lo entendieron tal cual como la lectura que nosotros tenemos, otros no tanto, pero también eso es positivo, ¿no? O sea, también eso es ver qué otros caminos toma la historia. Así es, y eso es lo que los deja, ¿no? Que vuelen la imaginación y quizá no Así en el es. momento, pero queda ahí en sus mentes y eso se va a replicar más adelante. Hablando de esto, Sí. algo que se me quedó muy grabado con lo que dijeron, ¿lo van a animar en una siguiente etapa? ¿Qué va a pasar con el cómic? ¿Qué sigue? ¿Qué No lo sé, no sabemos. Todavía no sabemos. Ajá, por ahora... Ajá. Si hay otro concurso por ahí. Si hay otro estímulo. Sí, No, lo que pasa es que nos dimos cuenta que teníamos que dedicarnos de lleno a eso y pues la verdad tanto un servidor como Kevin pues estamos en otras cosas. Él Sí. trabaja en una agencia con una productora audiovisual igual y otros proyectos. Él también desarrolla otros proyectos como artista independiente porque es un artista digital, en serio, hay que buscarlo. Kevin eso sí. Rosales y hay que ver su trabajo, ¿no? Y pues sí se nos dificultó. Entonces, por ahora, la verdad es que no sabríamos decirlo. Creo que también esto no queremos dejarlo nada más a las dos comunidades. Ajá. Agradecemos al Consejo de Ciencia que nos dio ese impulso, una, para terminarlo, hacerlo ya, materializarlo, tangible, y dos, para llevar las presentaciones. Pero ahorita se viene también todo un año de buscar otras presentaciones en otros lugares. No, esto es un mensaje que yo siempre lo he dicho, digamos que en primer plano es para los niños, ¿no?
pero las personas más adultas o personas académicos, no lo sé, o personas en general, si profundizas un poco en las problemáticas que están aquí, pues son temas completamente para adultos, ¿no? O sea, problemas para nosotros, ¿no? Entonces, es un mensaje abierto, pues, para todo público. Entonces, queremos no solo, pues, con un cuentista ahí en las escuelas, sino también, ¿por qué no?, llevarlo a universidades, a museos, a centros, a sitios comunes donde nos permitan poder compartir este mensaje, ¿no? A lo mejor los adultos que, como bien dice la historia, no entendemos, ¿no? Al final terminamos cometiendo los mismos errores, pero algo habrá ahí, ¿no? De mover ese chip de cambio, ¿no? Las personas, y por supuesto en los niños sí nos parece que en ellos sí debemos de centrar esta parte de este mensaje, pues puesto que ellos serán los niños, las personas del mañana, ¿no? A ellos les pertenece el futuro más que a nosotros. Kevin, ¿tú también quieres agregar algo más? En cuanto a ilustración, a lo mejor, sí me gustaría decir que es muy importante este tipo de convocatorias, de concursos, de proyectos que se hacen y que se den oportunidades para que uno pueda ilustrar, que pueda comunicar y dedicarse a eso que le gusta, que es la ilustración. Bueno, en mi caso, y que también es el caso de muchos jóvenes aquí en Tabasco, donde hay bastante gente que ilustra, bastante, pero yo me sorprendo de ver la cantidad de gente que hay que ilustra con mucho talento, que tiene muchísimo talento. Entonces es importante todo este tipo de eventos que se hacen donde podemos participar, hacer y pues dar a conocer también el trabajo propio y el talento que tienen los tabasqueños. Expresarse, los jóvenes tabasqueños. ¿no? Sí. Expresarse como quienes son y sobre todo también compaginar con algo que es un mensaje científico, llevar un mensaje también de esperanza, de apoyo para todos, y eso es un trabajo que hay que aplaudir. Nuevamente, muchísimas felicidades y pues ojalá, yo sí estoy muy convencido que van a llevar su segundo trabajo, a llevarla en edición 2D, sino también seguir haciendo las mismas presentaciones, llevar ese mensaje a otras latitudes es fundamental. ¿Algo más ya que quieran agregar antes de despedirnos? Bueno, pues doy las gracias, ¿no? Por este espacio que me toca también ser parte de él. Pero esto es muy positivo. Igual creo que como este proyecto y todos los fueron 10 en total, me parece, si no me equivoco, todos valen la pena, ¿eh? No porque uno haya sido una mención honorífica o uno segundo, tercero. Creo que todos los proyectos cumplen con esa misma función, que es la que creo pues que motivó, por ejemplo, al proyecto que acaba de pasar, a los que vamos a ver en siguientes días, que es divulgar la ciencia, ¿no? Y no solo la ciencia, también mensajes positivos, humanistas, ¿no? Y eso creo que si seguimos a como vamos, ¿no? Con cada vez más proyectos, con cada vez más convocatorias, pues eso es algo positivo. Y ojalá sea así, como dice Kevin, hay mucho talento, ¿no? ¿Por qué no enfocar ese talento para la divulgación, por ejemplo, ¿no? Así es. Y pues gracias en este caso al Consejo de Ciencia y a todos los que hacen posible este tipo de convocatorias, y ojalá en unos 5 o 6 años pues haya toda una comunidad ya más completa, más grande de creativos o de gente que no solamente vea el entretenimiento, ¿no? Sino, ¿por qué no decir, bueno, vamos a usar el entretenimiento como una herramienta para desde ahí insertar varios mensajes? Sí, padrísimos y que tiene una conciencia colectiva que es importante. Pues muchas gracias, David Mirabal, Kevin Rosales, y a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en este espacio donde conocimos a parte de los ganadores de los productos de comunicación de la ciencia en las comunidades por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Agradecemos, por supuesto, al CECITET y por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos por habernos acompañado en este espacio de UJAT Conciencia. Les habla Adrián de Dios y pues muchas felicidades. Y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.